Regresamos a Cara y como siempre les digo, pues bueno, ojalá y lo que saliera al aire fuera lo que se comenta en los cortes comerciales. Secretario, el tema de los jornaleros, hay una situación real, hay una gran cantidad de gente que migra a Jalisco a trabajar y hasta donde sabemos, pues bueno, han mejorado las condiciones, pero bueno, se recibió la administración con una situación de esclavitud, de explotación y de una falta de respeto a las garantías individuales. Fíjate, Franco, que me voy a permitir hacer una expresión que quisiera que se tomara con un sentido de autocrítica, pero también un sentido positivo de construir. Y me refiero a la expresión de que me parece una verdadera cobardía que quienes estuvieron al frente de la dependencia encargada de vigilar que no se violenten los derechos laborales hayan dejado durante tantos años en la total indiferencia la situación en la que viven cientos de miles de trabajadores en el campo. Y te lo digo porque personalmente vi y sentí la injusticia tan grave que se cometen en las personas más vulnerables de nuestro país y de nuestra sociedad. Yo encontré familias enteras al aire libre viviendo, con plásticos, con camas literalmente de palos, porque así están, ni siquiera eran de madera, sino troncos, en forma de escuadras, donde ponen ahí unos palos y luego unas varas, y ahí tenían a sus bebés, insisto, en situación muy, muy complicada y ganando de 100 a 120 pesos. Encontramos niños trabajando, encontramos madres de familia con sus bebés trabajando en el momento en que se estaban aplicando fertilizantes y plaguicidas, es decir, situaciones muy graves, muy fuertes, que te mostraban una realidad, que era la total, insisto, omisión y reconocimiento a las necesidades de los trabajadores. Pero ¿qué hicimos? Porque lo otro es no solamente dolerte, y más siendo autoridad, ¿no? Llorar y dejar pasar. Hacer las cosas que otros fueron, insisto, omisos, y que si bien no puedes cuadrarles alguna sanción administrativa o alguna sanción penal, sí tienes por lo menos que mostrarlo para que la gente conozca lo que esos malos funcionarios públicos dejaron de hacer y de alguna manera tengan una sanción social. En ese sentido, además de rescatar jornaleros, de rescatar niños, de sancionar empresas, de multarlas, y de que muchas empresas se enojaran también con la Secretaría y algunos presidentes municipales, porque mencionábamos a su municipio. El de Mazamitla, por ejemplo. Porque mencionábamos a su municipio, pero la realidad de esto es que logramos generar un acuerdo multisectorial que permitiera sentar las bases para ir recobrando una cultura de respeto a los derechos laborales en el campo, que se había perdido totalmente. Actualmente, ¿qué tenemos? Primero, tenemos más de 10,000 jornaleros dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que eso es muy importante. ¿Cuándo llegaron, cuántos había? No, pues ni uno, no existía eso, no existía. Estaban dados de alta en el IMSS trabajadores administrativos de las empresas agrícolas, pero no los trabajadores en el campo. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado algo muy importante, que se tome conciencia de que no los pueden estar explotando y que hay una entidad del gobierno que sí los está defendiendo y protegiendo. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que ya no haya una explotación laboral y una explotación salarial, que es muy importante. ¿Por qué? Porque un jornalero, un trabajador en el campo, en muchas partes les pagan 100 pesos, 120 pesos al día, y a 10 pesos o a 15 pesos la hora extra, o sea, después de 8 horas de trabajo, lo que es una explotación salarial. Y si no tienen sus prestaciones como el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una explotación laboral. Ante esto también, ¿qué estamos haciendo? Quiero decirte que cuando encontrábamos explotación salarial, es decir, donde les pagan 80 o 70 pesos al día,
buscamos una manera de sancionarlos y acudimos al tabulador de salarios mínimos de oficios y habilidades que existe en el país y de profesiones. Y encontramos que no existe la figura de jornalero agrícola. Fíjate, Franco, qué grave omisión. Esto no hay jornaleros agrícolas en la ley. En la ley. Entonces tendrías que acudir al salario mínimo, que es más referencial. 63 El salario pesos. mínimo es una figura, hoy que se está debatiendo, es una figura más referencial que económica. Y en estos debates eso habrá de salir a la luz pública. Entonces, lo que nos instruyó el gobernador es que, y ya estamos terminando, hiciéramos un estudio para que planteáramos a la Secretaría Federal del Trabajo y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que en el tabulador de oficios y habilidades se incluya la figura de jornalero agrícola para que más de 15 millones de trabajadores en el campo, en el país, no estén en la indefensión o en la indefinición en materia de salario. Una de las figuras que más se le acerca es el operador de maquinaria agrícola, por ejemplo, cuyo salario mínimo base es de 98 pesos. Pero eso no nos da ninguna referencia al trabajo real que se están realizando los jornaleros y es lo que vamos a solicitar que se establezca. ¿Y esto quedará dentro de la reforma al campo que se vino a promover recientemente por parte de las autoridades federales? Debe de quedar, fíjate Franco, qué buena intervención, qué buena pregunta la tuya. Debe de quedar porque actualmente en Jalisco hay un desarrollo tecnológico muy importante en la producción agrícola. En Jalisco se producen productos que se exportan a Europa, a África y obviamente a los Estados Unidos y a Asia. Por ejemplo, esta última empresa que visitamos produce el tomate cherry que exportan a Japón y a China y lo exportan el 80 o el 85% de su producción, pero le pagan al jornalero 80 pesos al día. Eso no está bien. Que esa es una de las grandes promesas de la Revolución Mexicana incluso. Así es. Y hace la semana pasada que estuvimos en Arandas, no solamente hicimos un llamado, sino también una advertencia. Es llamado y advertencia juntas. Estamos nosotros muy interesados en el gobierno del estado y es evidente en que haya inversiones y desarrollo, en que haya una gran producción agrícola, que todos los apoyos que da el gobierno en el campo se traduzcan en una gran producción agrícola, pero nunca sobre la miseria de los trabajadores agrícolas, nunca sobre el abuso de los jornaleros agrícolas y por ello las inspecciones y las sanciones a todas aquellas empresas que estén generando una explotación laboral o una explotación salarial. Oiga, secretario, se acusó a su persona, a la Secretaría del Trabajo, de ser muy mediática en este asunto de los jornaleros. Se habló después de estas capacitaciones que se le iban a dar a las empresas agroalimentarias para el respeto de las garantías individuales de los trabajadores. Continúan las inspecciones hoy en día y estamos en temporada de cosechas muy importantes. ¿Cómo van? Y sobre todo, ¿esto se va a concluir, secretario? A muchos les suena, y a mí me lo han comentado, a una campaña personal de decir, yo estoy haciendo esto por los trabajadores. Y mañana pasado lo veremos en las boletas. Bueno, yo no sé si mañana o pasado me vean en las boletas. Lo que sí quiero decirles a todos los que hoy nos escuchan, que las acciones que nosotros hemos emprendido han tenido su correspondencia en amenazas muy serias de muerte inclusive y en generarme adversarios que habían vivido en la impunidad. Y lo que hemos tratado de hacer es darlo a conocer a la sociedad, porque te voy a decir algo, Franco, lo que más les duele a las mafias o a quienes abusan del poder o a quienes violan la ley es que lo sepa la gente. Ese es el punto. Y la mejor defensa que yo he podido tener aún contra esas amenazas es que la gente conozca lo que se está haciendo y que la gente sepa, que la opinión pública sepa que hay acciones de estos grupos fácticos en contra de servidores públicos y de funcionarios que lo único que estamos haciendo es cumplir con la ley. Cuando alguien ha expresado algún reconocimiento al trabajo que hemos hecho,
mi respuesta ha sido muy clara, es mi obligación. A mí nadie me forza a estar en esta tarea. Yo lo acepté. Hoy que conozco el problema, seguí aceptando y lo he enfrentado. Cuando a mí me dijeron que tenía que irme para evitar que pudiera tener una consecuencia fatal estas amenazas, mi convicción fue quedarme y enfrentarlo, como lo hemos estado haciendo. Pero no solamente son amenazas de muerte, también son otro tipo de intereses económicos que les incomoda la actuación de la Secretaría y del Secretario del Trabajo. Y eso debe de llamar mucho la atención porque simplemente la autoridad está ejerciendo sus funciones. Lamentablemente en los últimos años se acostumbraron a que la autoridad sirviera a otros intereses y no a los intereses que estamos obligados, que es de la gente. Por eso cuando me entrevistan yo he mencionado, y hoy lo explico por qué, nunca lo había explicado. Yo solamente tengo un jefe institucional, que es el gobernador. Y el jefe del gobernador y de todos nosotros es la gente, la sociedad, la que nos dio un mandato. ¿Y por qué menciono eso? Porque en la Secretaría solo atendemos las instrucciones del gobernador del estado y no de ningún otro poder fáctico, ni de ninguna otra mafia. Y eso les duele porque estaban acostumbrados a gobernar, o no a gobernar, sino a ejercer el poder detrás del funcionario público, como ha sucedido en otros estados y en otras regiones y en otras áreas. Y en resultados de los operativos, ¿han encontrado que esta cultura de la explotación se mantiene? Hemos encontrado que ha habido un cambio positivo. O sea, hoy saben que la autoridad actúa. Hemos visitado, la semana pasada estuvimos acá por el rumbo de Tala, inclusive visitamos una inspección al transporte en Tala, por este rumbo de la siembra de chile morrón, también se siembra tomate, y estuvimos visitando esta región y las inspecciones van a seguir, y también estaremos reconociendo a quien cumpla con todas con todo lo que mandata la ley. Yo te quiero reafirmar un tema que me parece fundamental, es en el de que la autoridad en su ejercicio de su función tiene que garantizar la aplicación de la ley para poderosos y para quienes cometan alguna otra violación. Anteriormente solamente sobre los más débiles se aplicaba la ley, ¿sí? En el caso laboral. En este caso no es así, nos hemos puesto con los más grandotes, ¿sí? Con los más poderosos. Y te pongo el ejemplo del transporte público. Este personaje que enviamos a la cárcel durante 10 años había vivido con total impunidad, porque las autoridades habían sido omisas. Un personaje ligado a actores políticos y autoridades judiciales. Un personaje que había hecho de la extorsión, de la amenaza y de la compra de malas autoridades su modus vivendi durante estos años. Esto se acabó con nosotros. No solamente, y eso que se dio a conocer mostraba la impunidad en la que había vivido al presentarse y evitar que la autoridad hiciera su trabajo. Incluso esta soberbia y esta altanería con la que se enfrentó a la autoridad. Esa soberbia, altanería y de decirte, ¿tú quién eres? Tengo amparos, le gritaba. O sea, ¿tú quién eres? ¿No? Y tengo amparos. Tengo permiso. O sea, pero simplemente no puede existir un amparo y un permiso para poner en riesgo la vida de la gente. Y al tema del transporte público le entramos, secretario, al regreso del corte, y le dejo aquí en el aire esta pregunta anónima de un taxista. Dice, soy taxista y los dueños nos corren cuando quieren, no tenemos seguro. Para nosotros también hay ayuda. Al regreso del corte platicamos de esto y le entramos al tema del transporte público.